¿qué tal amigos del Economista? Yo soy Miriam Lira y estoy muy contenta de presentarles Bistronomy. Este va a ser un podcast que vamos a estar llevando Diego López y yo. Diego. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Estamos muy contentos, por supuesto. La mejor comida, las mejores noticias gastronómicas y números gastronómicos y, por qué no, anécdotas de los principales protagonistas que nos guisan y nos crean deliciosos platillos. Y por supuesto, como estamos arrancando la temporada más deliciosa del año, que arranca con Día de Muertos, pues obviamente teníamos que tener un programa dedicado a la gastronomía que hay alrededor de ella. Pero Dieguito, el pan de muerto es delicioso y tenemos que hablar de entrada de él. Por supuesto, el pan de muerto es una tradición viva que tenemos muchísimo que hablar, aunque yo creo que en la actualidad hay dos temas. Pan de muerto original, pan de muerto relleno. Yo soy team pan de muerto original, los rellenos creo que no van para esto, aparte que son carísimos en la actualidad, y pan de muerto de las panaderías, que por cierto, hablando ya de números, fíjate que el pan de muerto representa el 40% de las ventas totales de las panaderías clásicas, a ver, las que conocemos todos de cadena, etcétera, etcétera, es el 40% de sus ventas, y el otro 40% de sus ventas en el año es la rosca de Reyes. Imagínate estas dos delicias gastronómicas con lo que representan, lo que son, y por eso el tradicional es el mejor. Y una industria millonaria, 10,000 millones de pesos cada vez que hay pan de muerto, es muchísimo. Entonces, por ello, teníamos que platicar de este delicioso pan. Yo soy team relleno, la verdad es que sí me gusta mucho. En particular me gusta mucho un pan que lleva relleno de calabaza, me fascina, pero no hay nada como el original. La verdad tiene que decirse de esa manera. Y pues ya nos estás diciendo que 40% de las panaderías y el otro 40% de sus ventas es la rosca de Reyes es prácticamente acaparan el mercado. Bueno, y hablando justo del tema del pan de muerto, lo que podríamos decir es que la venta normal de lo que es el negocio de los panaderos es el pan blanco, el bolillo, como lo conocemos todos, es de lo que se sostienen, de donde ganan más. El pan dulce tradicional es rico, pero fíjate que en esta temporada el pan de muerto, según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, se venden 40,000 toneladas ni más ni menos que de pan de muerto, solamente muchísimo. El 2 de noviembre, imagínate la cantidad. Sí, y el 98% de la sociedad mexicana va a comprar un pancito de muerto, por supuesto. Entonces, estamos hechos y vamos a arrancar así Bistronomy. No dejen de vernos ni de seguirnos en nuestras redes sociales. Y vamos con la siguiente sección, la más importante, porque tenemos al protagonista, ¿no, Miriam? Así es, el chef Ricardo Muñoz Zurita. Estamos muy contentos de estrenar este segmento con una de las personalidades más importantes de la gastronomía mexicana, por no decir menos. Y es el chef Ricardo Muñoz Zurita, su majestad, un apodo que se ha ganado por la gran trayectoria que tiene, por el vasto conocimiento que nos ha regalado. Él es chef ahora mismo de Azul Histórico, Azul Condesa y Azulísimo. Chef Ricardo Muñoz Zurita, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Estamos y qué maravilla felices. Estrenar esto, ¿no? Siempre es bonito estrenar. Muchísimas gracias, estamos muy emocionados. Obviamente teníamos que empezar contigo platicando de una de las tradiciones mexicanas más emblemáticas, que es el Día de Muertos. Claro. Entonces, partiendo de ello, hay mucho sincretismo alrededor de la gastronomía y la celebración de los santos difuntos no está exenta de ello. Sí, bueno, mira, bien dices, con el tiempo se han diluido muchas cosas, pero también simplificándolo a tiempos modernos, digamos que el primer día que se dedica, que en algunos lugares del país es el 31 de octubre y en otros es el 1 de noviembre, son para los chiquitos. Es decir, para los niños. Y el segundo día es para los adultos y por eso te digo que a veces se mueve el calendario, pero ya lo hemos ajustado a que el segundo día es el Día de Todos Santos, es decir, ahí caben todos. Exactamente. Ya se simplificó y está muy bien, aunque hay algunas tradiciones muy arraigadas como en Yucatán, donde los festejos incluso comienzan 3 o 4 días antes. Y ¿no? Michoacán también tiene una gran tradición. Exacto. Ahora, los preparativos casi en todo el país sí comienzan varios días antes porque son muchas cosas las que hay que recolectar y tener para
el altar, que también el altar se ha simplificado de alguna forma, pero todavía hay muchos lugares en el país donde se mantiene lo del altar. Quiero poner el ejemplo de Tantoyuca, Veracruz, que le pertenece a la parte de la Huasteca. Ahí el altar cobra una espectacularidad muy especial porque se logra hacer totalmente un arco, el cual se llena de flores, entre otras cempasúchil, no necesariamente nada más cempasúchil, y se pone pues una mesa grande, un altar grande, donde el protagonista principal es la comida, que ya hablaremos de eso porque esto tiene unas características muy particulares. Claro que sí. Bueno, el rey de Día de Muertos es el pan de muerto. Pero hay mucha más gastronomía alrededor de ella, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es un dato muy curioso. Yo pensaba yo opinaría que además del pan de muerto, realmente el rey de estas fechas son los tamales. Claro. Porque hay más tamales en Día de Muertos que el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que se supone que es el Día del Tamal. Y esto te propongo que hablemos mucho sobre el pan de muerto, pero déjame terminar esta idea sobre los tamales. Lo que sucede es que pasan muchos fenómenos. Yo creo que el verdadero día del tamal son los días de muerto, porque es cuando verdaderamente se pueden ver y afloran todas las cantidades de tamales que se hacen en el país. Evidentemente en cada región, en cada lugar, cada quien hace los suyos, ¿no? Que es vastísimo, más de 500 variedades de tamales, muchas más. Sí, bueno, es increíble, ¿no? No terminaríamos en enumerarlas todas. Y bueno, y otro elemento importantísimo es el pan de muerto, ¿no? Que también aparece en distintas formas y todo. Sin embargo, el pan de muerto no es tan versátil en formas y en sabores como la infinita variedad que sí hay de tamales. Y te pongo solamente un ejemplo, ¿no? En Tabasco, y me estoy yendo para no ir siempre a Oaxaca ni a Michoacán, sí, ¿no? O Chiapas, que también es riquísimo. En Tabasco se hacen las maneas, que tienen la peculiaridad que la masa se mezcla con toda la carne, no, o sea, no está en el centro, y usualmente son de res, pero las hay de cerdo, ¿no? También bajo esta misma idea del tamal en que todo se mezcla, existen los tamalitos de chipilín y también los tamalitos de chaya, y el gran invitado en ese altar es lo que llamamos portentosamente el tamal de masa colada, que la masa, después de que se diluye en agua, se cuela y se cocina y se cocina y se cocina hasta que vuelve a cuajar. Este tamal quiero comentarles algo rapidísimo porque sé que los tiempos vuelan. No, tú expláyate, nosotros a pesar felices. de que ya la masa está súper bien formada, cuando se rellena con un adobo que principalmente tiene achiote, que no tiene nada que ver con el achiote de Yucatán, y se rellena. Los más exquisitos para mí son los de pato, porque en Tabasco hay mucho pato. Esto es una cosa que tampoco se sabe mucho. No se sabe mucho. Y bueno, y se envuelve en hoja de plátano, se cocinan, pero ese tamal no se puede comer una vez cocinado, porque si tú lo abres, parece que es agua lo que hay, ¿no? Está totalmente aguado. Y necesita el reposo de varias horas, si no es que de un día para otro, para recalentar el tamal, y entonces el tamal queda cuajado. ¿Y cuál es la magia de todo esto que estoy describiendo? Es que cuando el tamal ya cuajó y todo y está bien caliente, tú le pasas el tenedor y el tenedor resbala como si fuera una mantequilla suave. Y la gran magia de este tamal es que cuando tú lo metes la masa a la boca, aparte de este increíble sabor que se logra, es que no hay ni que masticar, se derrite al contacto del paladar. Es una cosa exquisita. Oiga, chef, usted
como profeta y custodio. Según la revista Time. Bueno, no según, por supuesto que sí, Ajá. de la cocina mexicana. Lo que acaba de escribir, es uno de sus platillos que marcaron su vida, ¿no? De la infancia, justamente. Sí, claro, porque yo tengo doble nacionalidad. Tengo nacionalidad tabasqueña y nacionalidad veracruzana. Yo nací realmente en Macuspana, Tabasco, pero toda mi vida la viví en Veracruz, primero en Coatzacoalcos y después tuve la gran fortuna de vivir en Jalapa en los años más importantes formativos de uno, cuando me tocó la gran Atenas veracruzana, llena de cultura, de teatro, de ballet folclórico, de orquesta sinfónica, de todas las manifestaciones artísticas que te puedas imaginar. Pero me preguntarás, bueno, ¿y lo tabasqueño, aparte de haber nacido? Bueno, hay una etapa muy formativa. Mis padres siempre tuvieron la preocupación de llevarnos todas las vacaciones a Tabasco y recibíamos clases de tabasqueñismo intensivo. Wow. Porque entonces los tíos decían, ya vienen los niños, entonces prepárenles tamales, y entonces nos hacían toda la gama de tamales. Prepárenles guisos, y nos hacían todas entonces eran clases de tabasqueñismo, pero así intensas, ¿no? Y ya, bueno, y cosas que ya no se pueden comer. Yo en mi niñez comí pochitoque en verde, que es una tortuguita chiquita, comí tortuga blanca, y la icotea, y peje lagarto, y muchas cosas que ahora no se pueden comer, pero sí las comimos, ¿no? Claro, no sabíamos en aquellos tiempos sobre la ecología, pero claro, ahora estamos muy conscientes de eso. Entonces estas eran unas clases súper intensivas. Incluso yo cuando llego a Tabasco cambio el tono en el que hablo, y hay palabras que son totalmente diferentes al español que hablamos en Veracruz o en el centro del país. Oiga, chef, estaba comentando Miriam justo de la parte gastronómica y platillos de muertos, aparte de los tamales, ¿qué otros podríamos tener? Porque creo la riqueza de los que tenemos la suerte de vivir esta tradición todavía muy vívida, pues es muy grande, porque la costumbre marca que lo que hay que poner en el altar son las comidas favoritas de los difuntos, ¿no? A quien les estamos ofrendando el altar. Entonces, pues ya te podrás imaginar la retahíla de platillos, guisos, moles, adobos, pipianes y de todo lo que no te imaginas que pueden convivir se pueden convivir en la ofrenda, ¿no? Porque la idea es de que ellos lleguen, lo consuman, vienen del más allá, guiados por el color amarillo, por eso las flores de cempasúchil son amarillas. Esto es lo que dicta la tradición, y después de que ellos nos han visitado es cuando nosotros comemos la comida del altar. Pero si hay algo, aparte de los tamales, del pan de muerto, que quiero volver a tocar lo del pan de muerto, no se nos olvide. ¿En Yucatán? En Yucatán se hace algo muy particular, hay cosas muy particulares, como el mubipollo, sí, que es un tamal como redondo, y que se hornea en pip, y ¿no? que es enorme. Sí, y que es enorme. Es enorme. Ahora también lo hacen Regresando al cuadrado, ¿no? Pero el más antiguo es el que se hace totalmente redondo, que queda así totalmente redondo. Y eso se hace en pip. Pero hablando de platillos, porque de alguna manera el movipollo no deja de ser un tamal, pues el otro gran rey que aparece junto con el pan, la triada, para mí es pan, tamales y moles, ¿no? Entonces ahí es donde afloran los moles de todo el país, porque erróneamente, yo sé que muchos sí saben, pero hay muchos que tampoco saben. Erróneamente tenemos pensado que el mole, a eso que le llamamos mole poblano, es como el único mole que existe en el país, ¿no? Pero porque se le dio mucha publicidad en tiempos pasados, el gran cronista Vallarispe inventó esta mentira del mole, que un día le dedicamos un episodio completo solamente al mole, para decir mentiras y verdades.
Pero, por ejemplo, en Tlaxcala tienen el mole de Matuma, tienen muchísimos moles. En Oaxaca hay verde, colorado, coloradito, chichilo negro, mole negro, manchamanteles, ¿no? Para dar una idea de cuán tan diversos son. Y así podría yo hacer una descripción de otros platillos que son mole. Por ejemplo, los tesmoles, ¿no? Tesmoles son moles. Los clemoles son clemoles, que también son moles. Y más hacia la península de Yucatán se llaman chirmoles. Y más hacia Tabasco, Chiapas son chilmoles, y cada uno tiene una característica diferente, ¿no? Claro. Y todos son moles porque el verdadero origen de la palabra mole viene del antiguo náhuatl, moli, M-O-L-L-I, que quiere decir molido, porque desde aquellos tiempos se tenían muchas clasificaciones. Lo que pasa es que parte en la conquista sé que Fray de Zumárraga en la Ciudad de México y Diego de Landa tuvieron a bien quemar los códices prehispánicos y ahí se perdió mucha información. Entonces la información que tenemos es escasa. Pero de lo poco que se sabe, sabemos que ya había una gran clasificación en la cocina de aquellos tiempos. Lo que hoy llamamos salsas de mesa eran las que se hacían en el molcajete y la textura era martajada. Uf, qué Y luego habían otras salsas que se hacían en metate cuyo principalmente eran semillas, en este caso casi siempre semillas de calabaza, pero pudo haber cacahuate y cualquier otras semillas que eran nativas de México, se molían y esa es la gran clasificación de los pipianes. Y luego habían otras salsas que eran muy molidas a base de chile y estas eran las muy refinadas molidas, eran lo que se llamaban moles, es decir, moli, que lo trasladamos al español moli. Pero la historia de Vallarispe es una mentira total, pero esa es otra historia. Otro día. No nos vaya a resucitar por estos días. Exactamente. Oye, y antes que se nos pase lo del sí. pan, el pan de muerto, hay varias cosas que decir. Se hacen muchos pan de muertos, no se puede dictar una receta, pero el pan de muerto es un asunto de que el pan se llama así porque se hace con figuras de seres humanos, claro, ¿no? sí. Aunque el que ha ganado terreno en las panaderías y en las Es ciudades más es el que es como en forma de media naranja o media esfera y que está decorado supuestamente, ¿no? Si observamos bien, tiene dos hilos que terminan, que se cruzan y que terminan en unas pequeñas bolitas y una bola que remata en el centro, ¿no? Es el Se cráneo. ha popularizado, ¿no? Que es las pies y las cabezas del ser humano y la bolita de en medio, pues es la cabeza. Que es interesantísimo esa parte, por la sincretismo. Pero ahí hay que también que corregir la historia porque eso, a ver, suena bien y se ve pero bien. se parece a un corazón. No, pero no es del todo cierto. Hay un gran historiador en México que ha estudiado mucho esto, que es Marcos Buenrostro, y yo me afilio a su opinión, que estos no son los huesos, ni los pies, ni las manos, ni la cabeza de los santos difuntos, que en realidad esta forma que coincide con lo que se describe, en realidad es una flor. Porque hay que recordar que los altares se decoraban con flores, entonces el pan, en lugar de tenerlo así, se ponía en el altar para adornar con flores el altar. O sea, no son realmente el cuerpo de un humano, sino realmente es una flor. Y esto coincide y checa mucho con un detalle que no necesariamente se hace así en la Huasteca, pero recuerden que yo les había comentado que en la Huasteca se hacen unos arcos de flores. Entonces,
No sabemos en qué momento esos panes se dejaron de poner en estos marcos o en estas paredes con las flores y se bajaron y se pusieron en la mesa, y así es como ya lo conocimos nuestras generaciones. Pero, sin embargo, prueba de ello es que sí sigue habiendo en muchos lugares de México que los panes que tienen forma de ser humano todavía se cuelgan en los altares. Que es interesantísimo esto que dices, porque todo el tiempo nos hablan del sincretismo que hubo y la relación que hay entre la llegada de los españoles, la cultura prehispánica, y esta forma de, pues, enmarcar las dos culturas para que fuera mejor aceptada y convivieran mejor ambas culturas. Bueno, ¿no? que fuera mejor aceptada por la visión católica claro, y sí, española. por supuesto. ¿no? Sí. Yo ahí tengo también eso, que el día que quieran hablamos de mis problemas emocionales, de a veces este sincretismo malentendido, y de muchos créditos que se le dan a las aportaciones de la comida española. No tengo nada contra España, tengo enormes amigos ahí, eso que quede claro. Pero hay cosas que han quedado confundidas, claro, ¿no? Y eso de la cocina mestiza es otro asunto que también un día hay que arreglar, porque no está del todo bien lo que se dice. Lo que pasa es que a veces repetimos y nos quedamos con estas cosas, ¿no? Claro, pero para no hablar de nada de malo de esto, realmente a los que les interesaba el sincretismo y a los que les interesaba componerlo, era a la visión española evangelista del colonizadores siglo XVI y del siglo XVII. Pero los náhuatl, específicamente los mexicas, los tlaxcaltecas y todo, ellos tienen muy claro que la fiesta es prehispánica y no católica. Claro. Oiga, chef, pero el pan de muerto, el original, ¿no? Ajá. Bueno, esa es otra cosa, porque hablamos de este pan semiesférico con los supuestos huesos, que ya dijimos que más que huesos son adornos de una flor. Por ahí, si buscan y son curiosos, se darán cuenta que en la Casa de las Mariposas, en Teotihuacán, en piedra, evidentemente, hay labradas en las paredes y en los adornos, unas flores que curiosamente se parecen muy similares al pan de muerto que estoy describiendo. Pónganse curiosos y búsquenlo, vayan. Fantástico. E incluso yo creo que más o menos puede ser la misma historia con las calaveritas de alfeñique. Sí. Que también decían que era esta forma de representar el Tzompantli, y que a la llegada de los españoles, justamente para no romper tan fuertemente con la cultura, se crean este tipo de figuras para ser mucho más amigables, ¿no? Ya no son los cráneos a la vista de todos, sino estas figuras hermosísimas que además a mí me parecen fantásticas, decoradas muy finamente, pero ahora de azúcar. Sí. Bueno, y bueno, déjame terminar de esto de lo del pan y ahorita te voy a dar un detalle, no necesariamente sobre la calaverita, pero sí sobre esto de la calaverita. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En México lo que tenemos que hacer es conocer más nuestras tradiciones, porque casi tenemos un pan para cada día. Sí. Entonces, a ver, en este caso tenemos pan de muerto, pero hay pan de diario, hay pan de boda, hay pan de fiesta, ¿no? Tal vez el más relevante que se me ocurre es pensar estas miniaturas que parecen filigranas que se hacen en San Cristóbal de las Casas, donde yo he conocido, es un pan así chiquitito y logran hacer flores y bueno, es una artesanía de la fineza más grande que te puedas imaginar. Bueno, pues ya decía yo, pan de muerto, pan de fiesta, pan de boda, pan de Reyes, y la rosca de Reyes, que no deja de ser el pan. Entonces, a ver, yo, que quede muy claro, no estoy en contra de que se cambien las tradiciones, también entiendo que hay una época moderna, pero el asunto es que ahora se están rellenando de cremas, de rellenos, de mermeladas, de chocolate, de calabaza. No está mal, pero si no tuviéramos un pan para cada ocasión, estaría bien, ¿no? Claro. Pero vamos, tenemos una riqueza gigantesca gastronómica como para andar cambiando las cosas que nos dejaron. Ahora, vamos a aceptar que lo cambian, pero entonces usen una muy buena mantequilla,
Usen un muy buen fermento de masa y usen una muy buena ralladura de naranja y jugo de naranja o anís, Agua de azahar. o una buena agua de azahar para que el pan de muerto no pierda. Entonces, si a mí me llega un pan de muerto porque varía, ¿no? Sí, claro. Con un increíble sabor a piel de naranja, con retrogusto a naranja, o uno de anís, ¿no? O uno de agua de azahar, pero el pan es perfecto, pues entonces ponle lo que quieran. Ay, sí, Pero qué el rico. problema es que nos estamos preocupando No está mucho por el perfecto. relleno y Y el lo de pan, afuera está todo muy sabe, mal. todo sabe Y igual. muy caro, A mí no chef, me deja o de sea, saber sí, sí. al mismo pan de la Concha y no es Claro. la misma masa. Bueno, y ya. el precio en sí, exceso, a mí sí. en lo personal, el precio, un exceso y tampoco es Sí, una sí, delicia. y aparte se ha encarecido, ¿no? Yo Es me acuerdo que encarecido. cuando niño, en mi casa y en las familias, estas cajas de huevo grandotas, que Ajá. son de este tamaño así, Sí, sí. pues la gente compraba el pan de muerto por caja. Ahora, bueno, ha cambiado la economía, ha cambiado Ahora en el cajitas, precio, pero y individuales. ahora en cajitas, pero individuales y compras 2 o 3. Pero el tradicional, para que Ya te ahí alcance, muere, porque ¿no? si no, no te Y bueno, y rinde. como dato curioso de este pan redondo del que tanto he estado hablando, Tlaxcala tiene una tradición increíble, pero ese pan ellos sí lo hacen todo el año, pero porque le llaman hojaldra. Ah, mira qué Sí, interesante. y es una tradición muy antigua. Pero hablando de Tlaxcala, hay una experiencia que está muy viva. Las señoras con tiempo van juntando huevo y mantequilla y todo. Esto es una práctica muy común que yo he visto en Tlaxcala. Tlaxcala me ha tocado vivirla varias veces. Entonces ellas llevan su huevo, su mantequilla, su azúcar y su harina y se la entregan al panadero. Y el panadero manufactura el pan y les cobra por la manufactura y por el horneado. Eso está fenomenal. Pero esto es un dato interesante, está genial, pero el Sí. dato interesante es que ellas deciden cuánta yema de huevo o qué tan rico y consistente Es su propia receta. quieren hacer el pan. Y ahí Sí, sí. ¿de quién es el pan? ¿Del panadero o de ellas? Bueno, son una mancuerna. Comunidad. Pero es muy interesante porque guardan los huevos de gallina, ¿no? Los huevos naturales, Sí, sí, sí. y los van guardando y llevan sus canastas y su azúcar y todo para que para asegurarse que el pan tenga la cantidad de huevo que ellos quieren poner. Y Cosa que que me parece maravillosa. Probablemente, no lo sé, usted no lo dirá mejor, pero tendrá que ver con el cariño que también le quieren dar al difunto. Claro. O sea, porque obviamente se quieren asegurar de que sea un excelente huevo, una Desde muy luego, buena sí. mantequilla. No, todo lo que se cocina, por eso también es como la época mejor para comer comida tradicional Sí. en las casas. No, es porque que ya de todos ahorita muertos. a la Candelaria Sí, 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 ya sí. no vamos a parar Sí, de sí, comer. sí. Porque es que todo lo que se cocina con un inmenso amor, porque tú sabes que del más allá vienen a visitarte, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante y se ponen lo mejor que la familia tiene. Ese es el momento de lucirlo, ¿no? Claro, es una celebración bellísima. Ujú. En lo particular, una de mis favoritas. Sí. Para usted, para ti, ¿te A mí encanta, me- no te gusta? A mí me gusta mucho, nada más que a veces se nos confunde, hay quienes, bueno, yo no, ¿verdad? Pero hay quienes confunden con el Halloween, ¿no? Sí, no, Ah, bueno, bueno, esa es otra Que- historia. No, pero bueno. Hay una mezcla. En la Ciudad de México Pero creo que lo sí está muy... importante de esto es sí explicar, por si acaso alguien tiene Claro. duda, es que esta es una fiesta, válgase la expresión, muy festiva. Claro. Es un regocijo con el más allá, es un regocijo con los seres queridos y es una manera muy particular de abrazar la muerte, es decir, festejar el más allá, festejar la trascendencia. No es una fiesta donde todos estamos tristes y estamos pensando Todos en cosas, ¿no? cabizbajos, ¿no? Y es la manera muy mexicana de visualizar la vida, de entender el más allá, de convivir con ella, no rechazarla y saber que ésta llega en algún momento de tu vida.
Definitivamente. Eso yo creo que es como el gran aprendizaje, ¿no? Sí, que somos de las pocas culturas que con tanta alegría recibimos a la muerte, ¿no? Sí, ¿no? Y convivimos es fantástico, con ella. convivimos con ella, la burlamos incluso con las famosísimas calaveritas. Entonces, es una celebración de mucha unión. Y me encanta a mí en particular también que sea alrededor de la mesa, ¿no? Porque la cocina y la comida es el punto más íntimo que puedes llegar a tener con alguien, ¿no? Cuando quieres apapachar a alguien, cuando quieres cuidar a alguien, le haces algo de comer. Sí. Estás enfermo, es un caldito de pollo. Te graduaste de la escuela, un gran banquete. El pastel mismo de cumpleaños. O sea, una persona que se queda sin pastel es bueno, ¿no? Pecado absoluto. Entonces, es una celebración que nos hace mucho rememorar a quienes amamos. ¿Cómo se vivía en tu casa la celebración de Día de Muertos y qué se servía en la bueno, en mi casa se servían todos estos tamales que describí al inicio, pero no faltaba un platillo muy particular que era la carne claveteada. Mi madre compraba un gran pedazo de res y se le claveteaban, por eso se llama carne claveteada, se le insertaban tiras de zanahoria, tiras de alcaparras, tira de aceitunas, tira de pasitas, y luego se hacía un gran adobo con chile ancho, pimienta, clavo, canela y otras especias, y todo esto se metía a hornear, y ya después se rebanaba y se iba viendo pues cómo estaban incrustadas las aceitunas, las alcaparras, las pasitas, suena la zanahoria. Eso es uno de los guisos que no podía faltar, ¿no? Habían muchos guisos y muchos tamales. Y por ser Tabasco, pues no podía faltar el pozol, pero aquí me gustaría aclarar. Hay varios tipos de pozol, claro, ¿no? Hay uno que solamente se hace con maíz, que es pozol blanco, y hay otro que es para mí el más sabroso, el que se hace con cacao, y eso también le llamamos pozol con chorote. Y al haber pozol con chorote no podía faltar el dulce de naranja, que ahorita les platico qué es eso, porque no es lo que creen. El dulce de calabaza. El dulce de limón. Había dulce de calabaza desde luego, pero había dulce de nanche, dulce de guapaque, dulce de jagua, que no se preocupen, eso son cosas muy tabasqueñas que nadie sabe. No, porque la costumbre era comer un pedacito de este dulce y saborear. Porque al pozol propiamente no se le ponía azúcar. Ya esto del azúcar vino mucho después. Con piloncillo, ¿no? Azúcar, porque el piloncillo suele ser muy fuerte. Pero les quería yo platicar, por ejemplo, del increíble dulce de limón, que le llaman limón real, que es un limón que alcanza el tamaño de un melón, del cual se pela cuidadosamente y se corta, pero trae una parte blanca, la parte blanca que se llama albedo, ¿no? Pero es así de gruesa y amarga. Entonces eso se mete en agua y se exprime y se le saca lo amargo, se vuelve a meter otra vez en agua caliente y se exprime, y aquello se vuelve como una esponja. Y cuando se ha logrado sacar todo el amargor, es entonces cuando se mete al agua con azúcar para que se endulce. Y mi abuela Florinda, lo recuerdo muy bien, ya que tenía bien escurridas estos albedos, estas tiras blancas de este limón real, ella conoció un punto perfecto para poderlas revolcar en azúcar y entonces la fruta quedaba como cristalizada. Wow. Eso es una cosa, es una de las grandes, y no porque sea Tabasco, podría decir cosas de Yucatán, de Oaxaca, de por supuesto, es lo que tú tenías conocimiento. Pero eso es una de las grandes glorias que tiene la cocina tabasqueña, que lamentablemente no se conoce. Oye, entonces lo de buen cocinero viene de familia. Hablas de tu madre, que estos platillos que se antojan, de la abuela. Además de deliciosos, sofisticados, y este dulce que pues yo creo que también poca gente lo conoce, ¿no? Sí. Incluso la misma fruta. ¿Esta fruta se da solamente en Tabasco? No, se da en varias partes. Increíblemente yo en una casa de Xochimilco una vez encontré un árbol que tenía
cualquier cantidad de este limón real, que es así de grande. Yo dije, vamos a hacer dulces. Sí, ya. Sí, bueno, yo no podría ser quien soy si no hubiera tenido una madre buena cocinera, pero también era buena cocinera mi abuela paterna, pero también mi abuela materna, y había dentro de esas 3 mujeres una tía abuela que le llamábamos Mamayé, que ella era como la gran maestra de la cocina de toda la familia, ¿no? Qué increíble. Sí, yo no podría ser lo que soy si yo no hubiera tenido contacto con estas mujeres, ¿no? Oye, chef, y 3 restaurantes magnánimos, deliciosos. ¿Algunos platillos para estas fechas habrá que nos recomiendas? Digo, todo, evidentemente, todo es delicioso, pero alguno para ir en estos momentos de muertos. Lamentablemente el Día de Muertos pasa tan rápido que no nos da mucho tiempo de hacer cosas, pero basado en esta plática, el año que entra, sobre todo en Azulísimo, en el restaurante Azulísimo, que tenemos comida mexicana, pero hay una carga muy especial hacia la comida de Ciudad de México, de esta comida antigua que se nos está desapareciendo. El año que entra prometo hacer algo para Día de Muertos. Pero ¿sabes cuál podría quedar muy bien? Tu sopa de tortilla. Ah, la sopa de tortilla. Porque la sopa de tortilla la ¿cómo la sirven sirven? en una Sí, Catrina, sí. una Catrina hermosísima Sí. que vale todo el viaje, Cuando te el la tráfico y demás. presentan. La presentación es Sí. hermosa, o sea, uno destapa esa Catrina preciosa y la humeante sopa de tortilla Sí, con sí, unos sí. olores que, híjole, Es son un lujo deliciosos. poder comer, pero déjame Sí. te platico, para los que no conocen esto, les platico rapidísimo. Es un lujo comer toda una sopa de tortilla con nosotros porque hay detalles muy interesantes. Primero el huesito que se pone para poder poner la cuchara, que es dorada, ¿no? Es un huesito que se hace en el taller de cerámica de alta temperatura de Coyoacán. Y se pone sobre una tabla azul que es como el trono de la reina, pero de lo que realmente quiero hablar es de esta Catrina, porque esta Catrina está hecha a mano, y una cosa de lo que yo estoy súper orgulloso y siempre lo presumo mucho, esa la diseñé yo basado en otro diseño que ya tenían las artesanas que lo hacen, pero la parte que estoy muy orgullosa es que son hechas a manos, son únicas e irrepetibles, pero además es un taller que exclusivamente trabajan mujeres. Ay, qué Sí, fantástico. entonces Sí, bueno, sí, sí. y esto es mucho antes de que estuvieran de moda las mujeres, ¿eh? Esto lo tengo haciendo... Esto yo lo tengo haciendo de toda De una toda vida, la vida. pero para mí fue muy emocionante cuando las conocí en Guanajuato y me di cuenta que eran puras mujeres, que además Interesante. tienen la característica de, ojo, no son mujeres abandonadas, son las mujeres que se quedaron de este lado mientras los maridos van a trabajar a Estados Unidos, Qué buena pero se historia. reúnen en diciembre. Nos quedó pendiente, ¿sabes qué también? Sí. La calaverita de azúcar. Porque ahí nos ibas a contar también algo acerca Rápido, de eso. rápido. que lo Pues cuentes, chef. quién sabe qué mentira iba yo a decir. Ya se me olvidó lo de la calaverita de azúcar. Sí. Bueno, pero ya hay de chocolate y todo. Sí, También hay un de momento, es un amaranto. dulce para Bueno, tiene terminar. y de amaranto. Hay de todo. También tiene que ser lúdico, ¿no? Claro, Recuerden sí. que la fiesta finalmente es una fiesta y tiene que ser Definitivamente. divertida, ¿no? Y actualmente pones tu altar. Sí, bueno, a ver, la vida me ha llevado a otras cosas, ¿no? En realidad lo que le prendo es un cirio pascual a mi madre y a algunos miembros de la familia, pero tanto como ese altar que se ponía en mi casa y todo, es diferente, ¿no? Habría que decir algo que va a sonar como muy obvio, pero antes yo vivía en casa, ahora vivo en un departamento, entonces hay que tener cuidado de las veladoras que se prenden, ya no se puede hacer Ya no toda esa parafernalia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Me da miedo que pueda haber un incendio o algo. Pero sí, pero sin embargo sí ayudo a mucha gente a ponerlo, ¿no? También. Claro. Ya para cerrar esta entrevista, Sí. y estamos felices de platicar contigo, pero no tenemos tantísimo No, tiempo. así es. Podríamos Pero- quedarnos 1000 horas. Sí, 1000 horas y con tantas historias. Pero si pudieras hacer un altar
específicamente para tus seres queridos, ¿qué tendría ese altar? Bueno, ese altar tendría tal vez una sola cosa porque es muy llenador, muy rico, muy exquisito y laborioso a más no poder, que es el tamal de masa colada que se hace en Tabasco. Perfecto. Porque eso yo recuerdo que le gustaba a mis abuelos, a mis abuelas, a mis tías, a mi padre, a mi madre. Eso yo lo recuerdo, que todo el mundo esperaba los tamales de masa colada. No, pues una hermosísima ofrenda con mucha historia, como Sí, ya nos sí, sí, contaste sí. acerca de ellos. Y pues estamos felices de tener aquí por primera vez al chef Ricardo Muñoz Zurita en esta primera edición de Bistronomy. Y pues síganos escuchando, síganos viendo, vamos a estar hablando de muchas cosas deliciosas y pues nos seguimos viendo. Qué gran charla acabamos de tener con Ricardo Muñoz, un conocedor de la cocina mexicana, defensor por supuesto de las raíces. Vayan a sus restaurantes, son deliciosos y es momento de la mesa reservada y miren lo que llegó aquí. Miriam Lira, 3 recomendaciones en este momento de cada uno. ¿Dónde comer pan de muerto? Híjoles, pues a mí sí me gustan mucho los panes de muerto rellenos y les voy a recomendar un restaurante de comida mexicana, se llama Testal, pero en esta temporada tienen un pan de muerto relleno de calabaza, tienen otro relleno de guayaba que de verdad se me hace agua a la boca. ¿Tú cuál otro tienes? A ver, yo me voy como le dijimos al chef, lo tradicional. Vámonos sin lugar a dudas con la ideal, vaya por su panecito de muerto, tradición ahí en el centro histórico, delicioso. Yo voy a seguir con los rellenos porque a mí me encanta lo gordito y me voy a ir por la pastelería La Suiza, que esta temporada tienen un pan de muerto relleno de natas, que está delicioso. Sigamos con lo tradicional, porque aparte hay que ser fáciles en esta vida. Le Caros, por supuesto, hay una en cada esquina, y ese pan tradicional a buen precio, rico, y el tradicional, insisto, es la delicia lo que hay que comer. Y ya para cerrar, les voy a recomendar Cuina, una pastelería, repostería y también ya restaurante que está en la colonia Roma. El pan de muerto de ahí está que se van de espaldas del chef Shano Saguer y Fer Prado. Pero bueno, esto está delicioso. Salud, aunque sea pancito de muerto. Aquí hay pancito de muerto, gracias a Taggers que Gracias nos por mandó acompañarnos y nos esto. vemos la próxima. Redes sociales en Bistronomy, no se la pierdan, por supuesto, en El Economista. Miriam ya está comiendo y por supuesto yo en este momento voy a probar este pan. A todo el staff aquí, gracias y a comer el pan de muerto. Está delicioso.